Dios bendiga, santo sea el nombre y bendito sea el nombre de Yahweh, Ruja Abbas Kadosh, la paz y la misericordia de Dios sea en esta mañana, santo sea el poderoso nombre de Dios. Vamos a comenzar con unas palabras muy poderosas en esta mañana, donde esta palabra nos va a bendecir. Y estas palabras habla acerca de la dedicación del culto del pueblo de Israel, donde se consagraba en el bautismo del Espíritu Santo y la entidad de la deidad personal del pueblo era santificada y purificada. Cuando habla de la dedicación del pueblo o de las dedicatorias del culto del pueblo de Israel, el pueblo de Israel guardaba ese día actos en santidad para esa purificación de el bautismo y la consagración de la entidad de la deidad personal en cada persona. Es decir, tenía que presentar su cuerpo, su culto racional, su cuerpo en sacrificio vivo para ese acto de fe que iba a ser por medio de Moisés. Alabado sea el Cordero. Dice Éxodo 3, Éxodo 19:14. Descendió Moisés del monte y dijo al pueblo de Israel: santifíquense y laven su vestido. Santifíquense y laven su vestido. Descendió Moisés del monte y dijo al pueblo de Israel: santifíquense y laven su vestido. Cuando habla de esta santificación y lave su vestido, habla de una purificación del bautismo del Espíritu Santo. El pueblo de Israel tenía que ser consagrado para esa misión, porque se iban a presentar ante Jehová, y cuando alguien se va a presentar ante Jehová, tiene que estar purificado para ese acto de fe que va a ser en el medio del servicio del culto. Y el bautismo, el pueblo de Israel platicaba la obra del bautismo. En lavarse su vestido, como dice la Escritura, era ir pasar por el baptisterio para que sean lavados y purificados, o pasar por el bautismo. Alabado sea Cristo. Cuando en los tiempos antiguos Moisés bautizó en el monte, ¿en qué texto bíblico lo dice? Bueno, te lo vamos a explicar ahora mismo, en unos segundos. Dice en Corintios 10:2, dice: y todos en Moisés fueron bautizados en el Mar Rojo. Eso está en Corintios 10:2. Todos en Moisés fueron bautizados en el Mar Rojo. Es decir, que el pueblo de Israel pasaba al bautisterio para ser bautizado por medio de Moisés en el Mar Rojo. Cuando habla del Mar Rojo, habla del bautismo, del bautimar, porque era en el mar que se daba, el bautimar se daba en el mar. Entonces era consagrado, y cuando ellos pasaron el mar, que cantaron victoria, ya ellos eran bautizados, todos por las aguas. Eran bautizados todos por las aguas. Es decir, que esto no habla del servicio y de esa obra como práctica que se hacía en la antigüedad y que se hacía para consagración a Dios como acto de fe para el servicio de la obra del perdón y el arrepentimiento sobre la comunidad del pueblo. Sabemos que en los tiempos antiguos no se hablaba se hablaba nada más de la salvación del cuerpo y del alma, no de una salvación que no iban a ir para el cielo, sino se hablaba de un arrepentimiento y un perdón de pecado. Es decir, Moisés lo entraba en el bautisterio, lo sumergía, lo bautizaba, y luego el pueblo o la comunidad en el culto, este acto de fe que hacía en el servicio era para la obra del arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces, el bautismo no habla de consagración y de la entidad personal de cada persona en el culto o en el servicio. Alabado sea Cristo para siempre. Y ese bautismo tiene
una deidad y una entidad personal en cada persona, porque nuestro pecado y nuestras ofensas se quedan atrás y empezamos a caminar como una nueva persona o como una nueva criatura. Entonces, todo, todo practicaban estas obras. Entonces, esta es una práctica que se utilizaba para santificar cuerpo, alma y espíritu. Entonces, eso no habla del lavamiento, de la purificación, de la pureza, de la limpieza, de la obra del acto de fe para perdón de pecado. Es decir, que todo esto lo hace Moisés. Y aquí Moisés se presenta como el buen pastor que da toda por sus ovejas. Se presenta como el buen pastor para purificar a Israel. Por eso dice en la escritura, el lavaterios por donde el pueblo de Israel pasaba, o por donde pasaban las ovejas, por ahí eran bautizados. Y las ovejas daban testimonios de que eran cambiados y que hay una vida nueva, consagrada, por donde ellos iban a caminar. Por eso que el pastor da todo por su oveja, porque el pastor aquí representa a Dios. Es decir, dice en la plegaria del Salmo del buen pastor, Salmo 23, versículo 1, esta plegaria habla del buen pastor. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltarás. En lugar dedicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma por amor de sus nombres, y aunque ande en camino de valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque su vara y su callado me fundirán alientos. Dice el verso 5: endereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová no se apartará de mí, y estará en mi casa por un largo de tiempos. Cuando habla de Jehová es mi pastor, habla del buen pastor, habla del reposo de Jehová, habla del día Shabbat, ese día de reposo, de paz, de descanso. Entonces dice: y junto a agua de reposo me pastoreará. Cuando habla de estas aguas, habla del ungimiento de David. David pasó por el agua de reposo, es decir, aunque estaba confiado que Jehová era su pastor, tenía que pasar por el agua de reposo para ser bautizado en las aguas. Y aunque dice: y unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando habla de ese ungir su cabeza con aceite, también habla del bautismo, que en griego significa urtismo. Urtimos, en griego significa urtimos. Es decir, su cabeza estaba siendo ungida y preparada para el bautismo, es decir, para el bautismo. Este bautismo aquí representa la llenura de Jehová en la vida de David. Y Dios, aunque estaba junto a agua de reposo siendo ungidos y preparado y capacitado en santidad y consagrado a Dios en este bautismo, Dios le estaba enderezando mesa en presencia de sus angustiadores. Es decir, que ciertamente el bien y la misericordia de Dios no se apartó de la casa de David. Aunque David dice esta plegaria del Salmo 123 como una plegaria, aleluya, que no habla de ese reposo, de ese bautismo. Esa plegaria no habla de ese reposo, de ese bautismo, no habla de ese laviterios, no habla del bautisterios, no habla del ultimos, no habla de que David caminaba bajo esa purificación y esa santificación en Jehová. Es decir, aunque David y Moisés nos da estos textos bíblicos acerca de la entidad del bautismo y la consagración, David y Moisés no habla que ellos estuvieron en el regazo de Jehová, en la casa de Jehová, y en los prados de Jehová estuvieron. Es decir, por eso dice Juan 10:27, mis ovejas
oyen mi voz y conocen mi voz y me siguen. Cuando habla de esas ovejas, habla... Ay, Dios. Cuando habla de esas ovejas, habla de la casa de Dios en referencia al pueblo de Israel. La oveja representa una metáfora del pueblo de Israel que pasó por el bautisterio a lavar. Es decir, pasó a lavar su vestido. Las ovejas pasaron a lavar su vestido. Eso no habla del bautisterio. El lago de reposo a donde David era sumergido, habla del bautisterio. A donde a David le ungieron con aceite, su copa estaba rebosando, habla del último, es decir, del bautismo. Entonces, ese bautisterio, David estaba siendo consagrado, exacto, para ese servicio y esa obra de perdón y de arrepentimiento, para presentarse ante el pueblo en una dedicatoria al culto, en servicio y en sacrificio vivo. Alabado sea Cristo. Y es decir, esas dedicatorias del buen pastor, que es todo da por su oveja. El buen pastor aquí representa a Jesús. Y las ovejas representan al pueblo de Israel, que va al bautisterio a ser lavada, a ser purificada. Si en los prados y en el regazo donde estaban las ovejas, algunas tuvieron una herida por el camino donde estaba caminando, va al lugar de bautisterio y es lavada, es sumergida y limpiada aquellas heridas con aquellas aguas de reposo y es ungida con aquel aceite de jolés, aceite de la purificación, para la consagración y la santificación. Lo que Dios te está diciendo es que nosotros debemos caminar cuando somos bautizados por el buen pastor, somos bautizados, es decir, caminar con esa certeza y esa seguridad y esa confianza que Dios nos da. Porque el bautismo no habla de la identidad personal, esa personalidad por la cual nosotros debemos caminar. Alabado sea Cristo. Y es decir, aunque Moisés estaba confiado y David estaba confiado en Jehová, porque David iba a preparar mesa en delante de sus angustiadores. Moisés iba a preparar mesa delante de sus angustiadores. Moisés iba a ser el buen pastor. David iba a ser también un buen pastor. Y es decir, que iban a tener la capacidad de practicar el bautismo y la purificación en la dedicación del culto del servicio del altar, para que ese servicio sea consagrado a Yahweh, el Eterno. Santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos que las ovejas aquí nos representa una metáfora del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel va a ser purificado y santificado. Y vemos esta plegaria es una plegaria que no habla del bautismo, no habla del reposo, no habla de la dedicación del altar, no habla de que Jehová es nuestro buen pastor. Shalom Ubrahab, la paz y la misericordia de Dios sea con ustedes. Ruha Abba Kadosh, y bendito sea Yahweh, y el Eterno lo esté acompañando. Y es una más de nuestra dedicatoria de esta plegaria. Santo sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga. Y la paz y la misericordia de Dios sea con ustedes.